En este tutorial les vamos a mostrar cómo gestionar la sección de archivos privados que nos permitirá crear directorios, es decir, una serie de carpetas, y añadir archivos dentro de cada una de esas carpetas. Debemos tener presente que esta creación de archivos, de sección de carpetas, directorio, dentro de Moodle, no es para el aula, sino que son gestiones de archivos en mi área personal. Para lo cual, lo que tengo que hacer es, si estoy en mi aula, por ejemplo, ir a mi área personal, porque desde allí es que puedo ir a crear mi estructura de archivos. ¿Dónde se organiza? En el bloque de archivos privados. En mi caso, fíjense que yo no tengo aún ninguna estructura de carpetas y archivos dentro de esas carpetas. Este bloque, en mi caso, lo tengo aquí arriba del bloque de la izquierda de mi aula, ¿sí? Pero fíjense ustedes dónde ha quedado en función de la personalización que hayan hecho de la página. Puede ser que lo hayan eliminado sin darse cuenta. Entonces, en el caso de que no lo encuentren, navegando en su área personal, lo que tienen que hacer es agregarlo. ¿Cómo se lo agregan? Yo lo primero que voy a hacer ahora es eliminarlo para que ustedes vean, si yo lo elimino este bloque, ¿sí?, de dónde puedo ir a recuperarlo. Fíjense, en este caso, en mi personalización, ¿sí?, ya no lo tengo. Bien. Entonces, ¿cómo hago para agregarlo? ¿Y dónde lo encuentro? Voy a la sección del final de agregar bloques y lo elijo. Se denomina archivos privados, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo he añadido, recuerden que cada vez que añadimos un bloque siempre nos va a quedar al final. Lo llevo y lo traslado a donde quiero localizarlo. En este caso lo quiero aquí arriba. Y una vez que ya tengo este bloque de archivos privados, lo que tengo que hacer es ir al menú de configuración de ese bloque, ¿sí? Tengo que ir a gestionar archivos privados. Entonces, voy a gestionar archivos privados. Una vez que estoy en la gestión de archivos privados, me va a aparecer este campo, este menú. Fíjense que yo tengo a su vez como dos submenúes, ¿sí? Un submenú de la derecha que me permite. Me permite elegir el modo en que yo voy a visualizar esa estructura de carpetas que vaya armando. Lo puedo ver como iconos, lo puedo ver como una lista, ¿sí? O lo puedo ver como un menú de árbol de archivos. Funciona con una lógica similar a la de la estructura de carpetas y de archivos que almacenamos en nuestro Windows, ¿sí? Eso es lo que me permite este menú, seleccionar el modo en que voy a visualizar esas carpetas y los archivos que tengo dentro de esas carpetas. Y desde el otro menú que aparece aquí hacia la izquierda, lo que me va a permitir es crear directorios. En Moodle se llaman directorios, que serían como las carpetas, si hacemos un paralelismo con Windows, ¿sí?, o Linux. Y a su vez, dentro de cada una de esas carpetas me va a permitir ir agregando luego los archivos, que pueden ser archivos de diferentes formatos. Pueden ser imágenes, textos, PowerPoint, PDFs, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear como un directorio, una estructura de carpetas. Siguiendo el práctico que les habíamos propuesto, vamos a crear una primer carpeta o un primer directorio que se va a llamar textos, ¿sí? Entonces, le pongo el nombre al directorio, hago clic en crear un directorio y fíjense que se me va a crear el directorio o la carpeta textos. Bien. Voy a crear un nuevo directorio, bien, que sería el directorio de imágenes. Procuremos siempre no añadirle tildes o caracteres especiales, ¿sí?, a los nombres de las carpetas para que no generen error. Si se fijan, yo ya tengo creados
como dos directorios o dos carpetas. Haciendo el paralelismo, vuelvo a decirles, con lo que nosotros conocemos o trabajamos en Windows. Entonces, a su vez, yo quiero crear dos subdirectorios dentro de la carpeta de textos. ¿Qué es lo que hago? La selecciono a esa carpeta o a ese directorio y fíjense que acá en el menú ya me va diciendo que estoy en archivos de Mood, pero dentro de el directorio textos. Entonces, dentro de ese directorio textos, creo otra subcarpeta, otro subdirectorio, que le vamos a llamar contenidos. Hago clic, me lo añade y le voy a agregar otro subdirectorio que se va a llamar trabajos prácticos. Le hago clic y fíjense que ya tengo dentro de textos dos subdirectorios, el de contenidos y el de trabajos prácticos. Vamos a ver ahora cómo funciona esto de la visualización de las carpetas. Bien. Por defecto me va a mostrar las carpetas con los iconos, pero si yo quiero ver el detalle de esos archivos, fíjense cómo me aparece. Bien. Contenidos, trabajos prácticos dentro de texto. Pero si yo me voy al menú hacia atrás, hacia arriba, fíjense que ahí me aparece imágenes, textos, y si entro a textos, ahí me va a aparecer contenidos y trabajos prácticos. ¿Se entiende la lógica? Desde esta otra visualización que me permite verlos como árbol de archivos, ahí puedo ver esta lógica que estábamos viendo en el menú anterior, ¿sí? Dentro de archivos yo tengo dos carpetas o dos directorios, una de imágenes y otra de textos, y a su vez dentro de textos otras dos subcarpetas, que son la de contenidos y las de trabajos prácticos. Bien, voy a volver a la vista de mostrar iconos, que era la que viene por defecto, como para que no nos mareemos. Y ahora lo que voy a hacer es, dentro de alguna de estas carpetas, le voy a ir añadiendo archivos particulares, como para ir teniendo el contenido ya en estos directorios. ¿Qué es lo que hago? Hago clic en agregar ahora archivos particulares, ¿sí? Entonces, selecciono cuál es la carpeta en la que quiero guardar el contenido y fíjense que acá me está diciendo que estoy dentro de la carpeta imágenes. Entonces, dentro de la carpeta imágenes voy a agregar, selecciono un archivo, ¿sí? Busco dentro de las imágenes aquel archivo que quiero agregar, supongamos que es este, hago clic en abrir y lo subo. Entonces, lo que me va a hacer es guardar ese archivo, siempre que guarde los cambios, ¿bien? Y ya me va a quedar dentro de la carpeta imágenes, fíjense, el archivito que yo he traído. Bien, ahora lo que voy a hacer es agregar nuevos archivos a esta carpeta de textos. Tengo que volver a hacer clic sobre gestionar ficheros privados. Me vuelve a traer a esta estructura de directorios, de carpetas. Hago clic en textos porque lo que quiero es agregarle ahora algunos otros archivos a la carpeta de textos. Y voy a agregar un archivo en particular, pero a la carpeta contenidos. Entonces tengo que hacer clic sobre esa carpeta. Bien. Entonces fíjese que acá lo que me está diciendo el menú es que estoy dentro de la carpeta contenidos. Bien. Y es en esa carpeta la que quiero agregar el archivo. Ahora sí, voy a hacer clic en agregar. Voy a seleccionar un archivo y supongamos que quiero agregar un PDF. Bien. Hago clic en subir el archivo. Ya se me ha cargado el PDF. Guardo los cambios. Y fíjense que ahora en la estructura de mis archivos privados, si hago clic en el más, me aparece que tengo una imagen dentro de la carpeta de imágenes. Y si hago clic en el más de textos, me dice que tengo dos subcarpetas, contenidos y trabajos prácticos, y que a su vez en contenidos tengo ese archivo en PDF que es el que he subido recientemente. ¿Sí? Entonces,
siempre de este bloque de archivos privados, voy a gestionar los archivos privados, creo la secuencia de carpetas y subcarpetas que necesite. Por ahí les resulta a lo mejor más fácil visualizarlo desde esta lógica de árbol, ¿bien? Recuerden que pueden ir cambiando la vista a aquella vista que les resulte más eficiente para sus trabajos. A su vez, puedo ir ingresando en cada una de estas carpetas y fíjense que a medida que voy ingresando a cada una de estas carpetas, se me va modificando también este menú que me muestra a dónde estoy localizada. Y entonces, en función de eso, selecciono y elijo a dónde realizar la subida de los archivos particulares. Esperamos que les sirva el tutorial y de esta manera podrán organizar aquellos archivos que necesiten luego subir a sus propias aulas.